Y hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios en directo don Ángel de Benito, es gestor de Banif Gestión. ¿Qué tal, don Ángel? Buenos días. Buenos días. El IBEX 35 marcando la diferencia roja entre los europeos por los bancos. Bueno, por los bancos un poco y la incertidumbre que se ha generado toda esta última semana, en la que hemos visto que se ha tensionado otra vez el diferencial de España respecto a Alemania en el bono a 10 años. Y bueno, parece que hay una ola de desconfianza. Ha habido también declaraciones desafortunadas de Monti en Italia al respecto de España, ¿no? En el que por un lado parece que alababa a Rajoy, pero por otro lado parece que también criticaba que estábamos siendo un lastre para Europa, ¿no? Y bueno, todo esto está generando un poquito de nerviosismo. Todo esto en una semana en la que tenemos una huelga general y en la que tenemos que presentar los presupuestos el día 30, que luego tendrán su trámite parlamentario, pero que yo creo que está esperando Europa con ansiedad, ¿no? Aunque en principio se supone que van a apuntar en la dirección de lo ya pactado, ¿no? De ese 5,3 de déficit para este año 2012. Y sumando, también la semana en la que termina el plazo para que las entidades financieras presenten sus planes. Efectivamente, coincide todo un poco, ¿no? En esta semana. Luego también se reúnen los ministros de Finanzas europeos 30 y 31 y un poco vamos a ver un poco si hablan de ampliar los fondos de rescate. Y bueno, al final es un mes en el que se cruzan justo al final muchas líneas, ¿no? Y deberían dejarnos un poco ver lo que va a ocurrir en adelante en abril, ¿no? Según lo que vayamos viendo, ¿no? Bueno, entre las noticias buenas es que el gobierno alemán, Angela Merkel y su ministro de Finanzas parecen ya haber dejado caer el recelo a que se cruzaran los fondos de rescate. Esto es un avance, ¿no? Una sí, pone un poquito de optimismo de cara a esa reunión de que se pueda llegar a un acuerdo en el que realmente se refuerce un poco estos mecanismos de rescate, ¿no? ¿Y los mercados cómo los ve? ¿Dan síntomas de agotamiento? Bueno, sí, yo creo que es en Estados Unidos donde está la clave a corto plazo, ¿no? Posiblemente, bueno, hay datos de bienes duraderos, una serie de datos esta semana que también son importantes porque se ha visto tal vez un mayor desgaste un poco después de los datos de empleo y de un poco una batería bastante buena de datos durante todo el primer trimestre en Estados Unidos. Yo creo que está habiendo un poquito de cansancio. Es decir, no sería raro, y algunos economistas están señalando eso, que Estados Unidos también acuse el enfriamiento de Asia, el enfriamiento de Europa, también se refleje un poco en las variables americanas, ¿no? Tampoco sería malo una pequeña recogida de beneficios, un pequeño parón en la bolsa americana después de la subida que lleva, ¿no? Estamos a 10% simplemente de los máximos. Y tampoco sería raro una pequeña parada, ¿no? Entonces, yo creo que se van a ver con lupa también un poco los datos de crecimiento, porque hay algún indicador de que podrían enfriarse un poquito, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué es momento? Pues como muchas veces hemos hablado, muy complicado todo. Llevamos varios años en los que tomar decisiones de inversión es complicado, sobre todo si uno quiere jugar también con el corto plazo, ¿no? En el largo plazo lo que yo creo que sí es muy importante es ver el nivel de tipo de interés que tienen las economías occidentales. Es decir, si quitamos España e Italia, bueno, y también Portugal, Irlanda, un poco lo que son los periféricos, ¿no? Que pueden estar con tipos un poco más altos, si nos vamos a lo que son los tipos en Francia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, están por debajo del 2% o bastante por debajo del 2%, como puede ser el caso de Alemania, ¿no? Entonces, claro, con unos tipos tan bajos, ¿qué puede hacer un inversor, ¿no? ¿Tiene sentido comprar bonos alemanes? Pues los muy pesimistas que están intentando refugiarse en el boom es una tontería. Si España o Italia quebrasen, el que va a sufrir las consecuencias es Alemania, ¿no? Luego sería una tontería meterse en bonos alemanes, ¿no? Pero también desde un punto de vista de tipo de interés. Es demasiado bajo el tipo de interés para compensarnos de poner ahí el dinero a medio o a corto plazo incluso, ¿no? Es decir, que yo creo que el dinero poco a poco debería ir fijándose en las oportunidades que da la bolsa, ¿no? En ese sentido. Es cierto que ha habido mucho estrés, mucha volatilidad, pero también es cierto que hay unos niveles en los cuales pues, los valores tocan fondo, ¿no? Bueno, evidentemente las oportunidades pueden haberse acabado o ser menores en valores industriales que han corrido mucho, en Estados Unidos, en Alemania, pero tenemos sectores que todavía están muy bajos, muy estresados con todo lo que ha pasado, como el sector bancario y los sectores defensivos, que no han hecho nada en este trimestre, ¿no? Prácticamente, ¿no? Telefónica lo tenemos incluso más bajo, bueno, France Telecom o casi todas, ¿no? O sea, que realmente yo creo que todavía hay oportunidades para cubrirse con un buen dividendo respecto a la inflación, cosa que la renta fija ya no da esas oportunidades en los países fuertes, más fuertes. Y bueno, yo creo que la propia deuda española e italiana podrían ser oportunidades apostando al escenario optimista, ¿no? Para aquel que vea más
el vaso medio lleno, pues a lo mejor resulta que es una oportunidad todavía comprar en este estrés bonos españoles y bonos italianos, ¿no? Una mirada en tiempo real al mercado y con don Ángel de Benito, gestor de Manif. Muchas gracias, don Ángel, que tenga un buen día. Muchas gracias. Y ahora el ranking capital.